Soy María Oria, directora gerente de la Fundación Ecología y Desarrollo. Yo me he dedicado toda mi vida profesional a ayudar a empresas en diferentes aspectos. Antiguamente la digitalización, también la innovación, la internacionalización. Y hace ya unos años empecé a tomar contacto más con lo que es la inversión de impacto, y a raíz de allí me cambié a la Fundación Ecología y Desarrollo, donde sigo haciendo un poco lo mismo, acompañar empresas, pero esta vez en otro camino, en el camino de la descarbonización. Bueno, ¿preparada entonces para comenzar o qué? Sí. Para comenzar lo que ya hemos terminado en realidad. Ya está. María, muchos os conocen todavía por el nombre inicial, que de hecho lo mantenéis, que fue y es Fundación Ecología y Desarrollo, aunque se os conoce también y sobre todo por vuestra marca Ecodes. Fuisteis pioneros, al menos en nuestro país, en la introducción de estos términos asociados con una institución, con una organización, ecología, desarrollo. ¿Cómo se vivió entonces, en aquel tiempo en el que no era el de ahora, en el que se habla tanto de sostenibilidad, este surgimiento? ¿Y cómo has visto la evolución en los últimos años? Efectivamente, vamos a hacer 30 años. La fundación fue de 1992, en la que un grupo de visionarios locos, llamémosle así, decidieron ir un poco contracorriente, ¿no? Estaban cansados de las posturas, digamos, más extremas de los activistas ecologistas, en las que iban contra, de alguna manera, el modelo económico establecido, pero sin ayudar, simplemente con el enfrentamiento. Entonces, la filosofía de Ecodes desde el principio, por eso se llamó Ecología y Desarrollo, era no poner enfrentados ambos mundos, en que no hubiera que elegir entre hacer empresas o modelos sostenibles o hacerlos en crecimiento o en desarrollo. Entonces, la unión de las dos palabras, que realmente entonces sonaba raro, incluso ahora también suena bastante raro, pues fue realmente revolucionario, y ha sido lo que ha sido la marca de la casa de toda la vida. Digamos, a diferencia de muchas otras organizaciones ecologistas, las grandes, las conocidas, en las que tienen su papel en la vida, que son realmente pues, posturas muchísimo más enfrentadas ante el desarrollo, la nuestra es acompañamiento. A lo largo de los años pues, hemos pasado de predicar en el desierto, realmente, a llamar a muchas puertas una por una hasta que alguien nos hacía caso, hasta que a alguien le interesaba lo que decíamos. Ahora realmente casi no podemos coger todos los teléfonos, eso es una buena noticia, que a lo mejor dentro de unos años no tiene sentido la fundación, pero bueno, de momento aún tiene. Acabas de mencionar en tu respuesta el hecho de que existe un enfrentamiento de las organizaciones más tendencias hacia la ecología, que no ven con buenos ojos cualquier utilización fraudulenta del medio ambiente que tienda hacia el enriquecimiento. Y también, por otra parte, hay que añadir que los empresarios, muchos de ellos, también miran con suspicacia, quizás por esta acción más radical, el hecho de introducir la sostenibilidad o la preocupación por el medio ambiente, porque creen que eso les va a llevar a obtener menos ingresos. ¿Realmente está reñido el desarrollo económico de la empresa con un desarrollo óptimo, sostenible en cuestiones medioambientales? Por supuesto que no, o sea, y si no yo no trabajaría aquí, pero es que esto que has nombrado, ¿no? La bipolarización o la polarización en dos polos que se ha producido, digamos, pero en esta sociedad lo hacemos con esto y con muchas otras cosas, siempre tenemos que ser bi. Entonces, es un mundo de grises que es en el que realmente la realidad generalmente se mueve, pues hay gente que lo entiende y mucha otra gente que no. Entonces, puestos a que hay que ir en un bando o en otro, pues entonces pues las empresas optan por un bando, ya está. Porque el otro es el contrario, no existe un punto intermedio, ¿no? Entonces, claro que lo existe, claro que existen grises y menos mal que ahora cada vez hay más empresas y organismos que entienden los grises y los que realmente puedes conjugar ambas cosas. En toda vuestra trayectoria de estos 30 años, 3 décadas, habéis trabajado en infinidad de empresas. ¿Qué hacéis para convencer, qué hacéis para transmitir este mensaje a aquellos empresarios o consejos que están menos dispuestos a dar ese paso, que por otra parte es necesario? Bueno, pues digamos, hay un discurso de más alto nivel casi en la que siempre decimos que una empresa o una economía feliz o sana no se puede sustentar sobre una sociedad infeliz, que a su vez no puede ser feliz nunca si tiene un medio ambiente infeliz, ¿no? Entonces, esto es una pirámide en la que si al final queremos que la economía vaya bien y que la empresa tire para adelante, tiene que tener solucionado las bases en las que se apoya, tanto las sociales como las medioambientales, ¿no? Entonces, esto que a nivel macro está muy bien, luego lo que hacemos nosotros es ayudar a reflexionar
cómo le atañe a cada uno esta reflexión, que es tuya como unidad económica de esta sociedad. ¿Cómo haces tú para que la sociedad en la que te asientas sea más feliz y para que el medio ambiente en el que te asientas sea más feliz? Entonces, bueno, empezamos ese camino. El que le interesa el discurso puede seguir hablando y el que no, pues te vas para otro año. Y hablando menos de lo que queréis para el futuro en estas empresas o lo que transmitís o trabajáis vosotros con estas empresas, hablando menos de esto y hablando más de lo que hay, no tanto lo que se quiere para el futuro, sino lo que hay, ¿qué radiografía harías de la situación actual? Pues ahora mismo ha cambiado mucho la cosa en tiempo a esta parte, la verdad, ¿eh? Quiero decir que no, como te decía antes, ahora pues digamos estamos como muy demandados también porque ha cambiado mucho la cosa. También eso implica que haya más barullo y que haya más que dividir el polvo y la paja, ¿no? O sea, hay muchas empresas a lo mejor que en realidad son más oportunistas y que en el fondo, pues bueno, ¿no? Lo que se llama más greenwashing o que hacia afuera quieren mostrar una cosa que luego en cuanto entras dentro no lo es. Pero yo creo que eso al final acaba saliendo y acaba saltando por todos los lados. Entonces, pues tienes realmente empresas que están convencidas y que quieren hacer un cambio y se lo creen, y es por convencimiento que te llaman, que estudian y que hacen sus propios cambios, que están perfectas, o sea, las mejores por decirlo así, pero a nosotros nos vale todo, ¿eh? También nos parece bien que la empresa haga eso porque el mercado lo demanda y que entonces que realmente tienes una demanda de mercado que te hace a ti como empresa, simplemente siguiendo tus cánones de empresa de ir hacia donde va el mercado, cambiar. Pues también está bien. O sea, que lo importante es cambiar, no importa por qué. Una palanca importante que está bien últimamente, pero tiene que haber más, es la legislativa. O sea, tú al final cambias porque hay normativa que te está diciendo que tienes que cambiar y ya está, ¿no? Al final, pues bueno, hay muchos modelos que hacen que las empresas intenten cambiar y luego, por supuesto, hay muchas que más allá de cumplir la ley no hacen nada más, pero como la ley evoluciona y nos ayuda en este camino hoy en día, pues bueno, yo creo que la radiografía, dentro que estamos todavía en parámetros muy antiguos de comportamiento, está claramente cambiando y es positiva y esperanzadora. Claro, en cualquier caso entiendo que a pesar de que casi cualquier cambio vale con tal de empezar el proceso, lo cierto es que un cambio en profundidad para evitar que al final todo quede en la superficie, ya no solo un cambio de operativa, sino un cambio de cultura corporativa, ¿no? Cierto, cierto, cierto. Y ese cambio de cultura es más complicado cuanto más grande es la empresa, evidentemente porque mueves mastodontes, entonces es muy complicado moverlos. Cuando ves empresas pequeñas o medianas es mucho más ágil. O sea, las ideales son las empresas que acaban de nacer, porque ya nacen nuevas, entonces realmente nacen de otra manera, son de otra manera y son una maravilla. Y luego las grandes y las que se lo creen, las que lo entienden y además tienen recursos para hacerlo, pues cuesta y mueves mastodontes, pero al final consigues moverlo. Pasa que en España tenemos una enorme cantidad de empresas en el medio, que ni son tan grandes ni son tan pequeñas, que esas yo ahora mismo, todas las que veo más alejadas de todo esto. Claro, pero por lo que mencionas, acabas de abrir la gran cuestión que muchos desde fuera, o los más profanos de este tema, se plantean, y es, no es posible que los mastodontes, esas grandes empresas, incluso empresas que forman parte del IBEX 35, cambien su manera de ver la economía desde un planteamiento más economicista a un planteamiento más cuidadoso con la persona y el medio ambiente. ¿O sí se puede? Sí se puede. Otra cosa es que necesitemos ayuditas, porque realmente si pensamos cómo se valora hoy una empresa en bolsa, se valora el IBEX 35, pues al final la valoración de la cotización en la bolsa no tiene mucho que ver con todo lo demás, tiene mucho que ver con los dividendos, con las perspectivas de crecimiento, con todos los parámetros económicos y casi ningún otro, hoy por hoy. Lo mismo te diría con cómo mides el éxito de la empresa. Cuando salen los resultados, ¿qué resultados salen en prensa? ¿Tú ves algo que hable de otra cosa que no sean beneficios? No se nombra nada, absolutamente nada. Entonces, claro, mientras esto siga así, es muy complicado, porque los directivos están también incentivados con respecto a sus beneficios económicos y no respecto a ningún otro. Todo el sistema está montado así. Los inversores que piden dividendos. O sea, entonces, mientras el sistema no cambie su diseño, todo confluye a que no cambie tampoco el modelo. Ahora bien, vemos esperanzas. Habrás visto BlackRock cada año lo que dice, ¿no? Entonces, ya es el dinero poderoso caballero es. Y entonces, mientras resulta que los inversores empiezan a decir otras cosas, probablemente empiezan a abrirse oídos a otras realidades. Pero es verdad que tiene que ser un cambio completo.
Me ha gustado mucho la expresión, que yo creo que es muy comprensible, la de necesitamos ayuditas, ¿no? Entre otras ayuditas mencionabas el tema de los indicadores y también para que los que nos están viendo que pueden estar un poco más al margen de estos temas, para que lo entiendan, normalmente solemos medir todo, quizás en el plano macroeconómico, por el PIB, ¿no? Y tú misma y otras voces claman por otra serie de indicadores. ¿Cuáles serían esos otros indicadores posibles? Bueno, los existen ya, hay otra cosa que no se usen. Son los indicadores que llevan además, pues bueno, si hablas de países, pues también llevan índices sociales e índices medioambientales dentro del propio PIB. Aparte del PIB, no lo excluyen, pero lo suman, lo matizan de alguna manera. Hay otros incluso más extremistas que hablen ya del grado de, no sé si le llaman felicidad de un país o... pero los intermedios en el que realmente dentro del indicador metes también indicadores sociales y medioambientales son en realidad mucho más justos como medición, porque están diciendo que no solamente nos importa tener muchísimo PIB, sino que nos importan y mucho otras cosas que son las que realmente hacen que las personas que viven en el país vivan mejor o vivan peor, independientemente de que haya menor o peor PIB, ¿no? Y eso mismo a escala empresa tendría que ser igual, y a escala todo. A escala organizaciones públicas, lo mismo, o sea, incluso a escala personal. Todos tendríamos que tener una medición a fin de año, aparte de cuánto dinero hemos ganado, de qué hemos hecho en el mundo social y en el mundo medioambiental. Y otra de esas ayudas o ayuditas podría ser, o lo es, el entorno. Mencionabas BlackRock, que me parece un buen ejemplo de cómo las tornas pueden haber cambiado. El mayor grupo de inversión o el gran grupo de inversión mundial, de pronto en su última carta dirigida a sus accionistas y a sus pues agentes involucrados, nos está haciendo caer en la cuenta de que el foco está puesto en otra serie de aspectos. ¿El entorno ha cambiado? ¿El entorno está ayudando a esta transformación? Está cambiando, le falta, pero está cambiando. A ver, ahora mismo hay un movimiento en pos de que en España, por ejemplo, haya una ley para tipificar las empresas de otra manera, ¿no? Las empresas con propósito. Igual que hay empresa pequeña, mediana, SU, SL, pues que haya unas empresas con propósito. No es pionero esta iniciativa en el mundo, ni mucho menos. Hay países que la tienen y no sé cuántos estados de Estados Unidos también. Entonces, si eso lo logras, ya es un comienzo, porque entonces tú ya directamente, como estás calificado como otra tipología de empresa, con sus consecuencias o no, o a corto o a medio, pero de entrada lo eres ante el mundo y ante la ley, ya empezamos a decir otra cosa. Entonces, movimientos como este son esperanzadores y si realmente se consiguen, claro, si no, queda todo, pero realmente, claro que hay cambios de entorno. Bueno, no hablar de pues, que los fondos europeos van condicionados a la tipología de todos los fondos Next Generation, van condicionados a la tipología de inversión que haces, ¿no? Y todas esas pequeñas cosas que van viniendo de los órganos, o bien inversores o bien legisladores, fundamentalmente esos dos, porque la tercera sería de la sociedad, que también está cambiando. Entonces, digamos, nosotros tocamos siempre las tres palancas, la palanca política de las leyes, la palanca de mercado, la palanca de la sociedad, ¿no? En cuanto a cultura. Y todas las palancas van en un camino. Otra cosa es a qué velocidad, que es lo que a nosotros nos preocupa ahora, que es muy lento. Claro, pero por otra parte, por esto que decías de velocidad, yo ahora me planteaba que si el cambio tiene que ser radical o tiene que ser incremental, porque sabes que estamos ahora en un discurso mediático y un discurso también desde la academia y la universidad de emergencia climática. ¿Realmente es bueno este mensaje de emergencia o de urgencia que parece que va dirigido a un cambio radical de un día para otro, o es mejor trabajar en la senda de lo incremental, del cambio realizado poco a poco y cada día? Que me has hablado justamente del cambio climático, que es cierto que es emergencia, porque tenemos unos plazos cortísimos que cumplir, que uno siente la sensación de emergencia o no se llega. Es verdad que no es verdad, por mucho que le llamemos emergencia y nadie reacciona así. Cuando hay una emergencia todo el mundo se vuelve loco y hace lo que sea, pues como pasó el año pasado con la pandemia, ¿no? Y ahora mismo no pasa nada, le llamamos emergencia, pero nadie no detectas esa sensación de urgencia. La palabra está como denostada, ¿no? en este caso, ¿no? Entonces, en cuanto a si esto es un cambio incremental o no, a ver, yo creo que como modelo, hace poco me decía alguien, es que no hay que cambiar las reglas del juego, hay que cambiar el juego. Yo no estoy tan de acuerdo que haya que cambiar el juego. Creo que el modelo económico que tenemos es el que ha permitido llegar hasta donde estamos hoy, ¿no? Y eso nos ha permitido tener crecimiento, tener innovación, tener bastante empleo y de bastante calidad, aunque digamos no todo. O sea, creo que hay muchas cosas buenas en ese modelo, que lo que tenemos que hacer es coger lo bueno, pero quitar lo malo, y lograr que ese modelo realmente no sea tan fagocitador de recursos naturales ni deje a tanta gente excluida del sistema, ¿no? O sea, que
Y parece que son dos cosas muy difíciles de hacer. Pero bueno, pero probablemente el corazón del modelo tiene muchas cosas buenas a las que utilizar y darles la vuelta. Ahora bien, ¿eso casa o no casa con la palabra emergencia? Puede casar, o sea, que decir, si realmente todos sentimos que es una emergencia y las cosas que tenemos que cambiar de ese modelo, las cambiamos. Quiero aprovechar que he sacado el tema del cambio climático y que me he focalizado un poco más en el medio ambiente, y antes de cambiar de tema, quiero abordar una cuestión que es muy de actualidad, que creo que a España le toca especialmente de lleno y que, por otra parte, vosotros habéis trabajado, tú personalmente has trabajado mucho, pero también desde Fundación Ecología y Desarrollo y CODES habéis trabajado mucho, que es la descarbonización. Se plantea un debate en estos momentos de qué hacer en España con esa descarbonización y qué energías pueden sustituir a la del carbón, ¿no? ¿Cuál es vuestro punto de vista aquí? A ver, pues nosotros desde hace muchos años apostamos por las renovables, ¿no? Antes, bueno, como casi todo lo que hacíamos, pues poco escuchados y poco facilitados ni por la legislación, ni por el entorno, ni por nada. Entonces, pues bueno, ahora de alguna manera hemos ganado, ¿no? Tenemos ya las renovables encima de la mesa y ya todo el camino es fácil, todo tal, nosotros estamos. Entonces ahora ya, como siempre, surge el siguiente dicotomía, problema, o nosotros siempre estamos con problemas. Entonces el siguiente problema es qué tipo de renovables queremos, ¿no? ¿Qué queremos? Grandes campos fotovoltaicos o grandes campos solares que están teniendo muchísima controversia y muchísima población enfrentada, tanto por temas paisajísticos como por tema de tal. Nosotros abogamos más, bueno, sin quitar eso, pero con moderación, abogamos mucho más por una energía distribuida y mucho más modelos de autoconsumo. Antes contaba que tú vas por Centro Europa y todos los tejados tienen placas cuando tienen 1 hora de sol al día, como quien dice, ¿sabes? Entonces aquí es al revés. Tenemos muchísimo sol y no tenemos ni una sola placa en ningún tejado, que te sorprende todavía ver uno, ¿no? Entonces nosotros abogamos mucho más por este tipo de energía más distribuida, más autoconsumo, sobre todo también porque en nuestro modo de ver la palabra social o inclusiva es muy importante. Entonces se trata de que todo el mundo pueda acceder a esas energías, digamos, alternativas, limpias y asequibles, y eso significa que tendríamos que tener placas en todos los rincones, ¿no? Tenemos nuestros proyectos pilotos, como que se llama Barrio Solar, en el que realmente ponemos grandes cubiertas de las ciudades, a lo mejor equipamientos municipales llenos de placas solares, y eso da energía a toda la población de alrededor, a la que nos aseguramos que siempre un 10% de esa población es vulnerable y que recibe la energía de alguna manera gratis, pagada por los demás. O sea, siempre tenemos este empeño de meter nuestro filo medioambiental teniendo muy en cuenta de que tiene que llegar a todo el mundo, no solamente pues bueno, a los grandes constructores de parques o a los que puedan realmente engancharse a una energía. Entonces, esa búsqueda de equilibrio continuo entre este cambio que hay que hacer, la velocidad, no dejar nadie atrás y que nadie se enfade, pues es bastante complicado. Claro, además, por otra parte, en los medios de comunicación, ya no solo en el tema del medio ambiente, sino en general, cuando hablamos de modelos económicos y del cambio del modelo económico, las empresas, las organizaciones suelen aparecer como los grandes demonios, pero escuchándote ahora, yo creo que también podríamos decir que los consumidores, desde el punto de vista personal, participemos o no de una empresa como responsables, tenemos un impacto, ¿no?, en esto. Muchísimo, tenemos muchísimo impacto. Sí, sí, sí. Claro, porque al final las empresas, a ver, nosotros no los vemos nunca como demonios, ¿no? Pero al revés, o sea, como gran parte del cambio, vamos, obligatorio. O sea, tú no puedes hacer este cambio de modelos sin las empresas, y son el corazón. Por muchas ONGs que estemos alrededor dando mal, o mucho sector público ya legislando, o cambian las empresas o es imposible, ¿no? De esas empresas nosotros no los vemos como el demonio, sino como el gran aliado, ¿no? Entonces el primero que tiene que dar esos cambios, pero es verdad que las empresas se mueven por ciertos parámetros, que nombraba algunos antes, ¿no? Y que realmente el parámetro de mercado es muy importante. Entonces el cambio social que exige de alguna manera ese cambio a las empresas, más allá de los activistas, sino la sociedad en sus actos de consumo, evidentemente son muy importantes. Fíjate, escapando ya de nuevo al tema del cambio climático y planteando una reflexión quizás un poco más antropológica o filosófica, pero también una llamada a la acción, el Papa Francisco en 2019 dirigía una carta a jóvenes emprendedores, jóvenes economistas, también profesionales universitarios que están trabajando en el tema de la economía, del cambio de la economía. Y traía aquí un pequeño extracto porque quería reflexionar contigo en torno a las barreras y también a las palancas, recuperando algunas de las que habías dicho antes, que pueden mover esto que el Papa Francisco nos decía. Decía así: necesitamos corregir modelos de crecimiento
incapaces de garantizar el respeto al medio ambiente, la apertura a la vida, la preocupación por la familia, la igualdad social, la dignidad de los trabajadores y los derechos de las generaciones futuras. Lamentablemente, pocos han escuchado la llamada a reconocer la gravedad de los problemas y, más aún, a poner en marcha un nuevo modelo económico fruto de la cultura de comunión basada en la fraternidad y la igualdad. ¿Cuáles son las barreras que están impidiendo este cambio? Bueno, pues alguna ya la he nombrado, ¿no? Como, para empezar, lo que hablábamos, ¿no? Las culturales desde el punto de vista de la medición, yo creo que eso es muy importante. Y también legislativas. O sea, creo que la ley muchas veces va por detrás de la sociedad. Y entonces, cuando la sociedad quiere ir más rápido que la ley se convierte en una barrera. Entonces, eso creo que es importante. Quizá también las recientes, y sobre todo la reciente crisis ahora mismo, por un lado actúa como oportunidad, pero por otro lado actúa como barrera, porque al final estamos en economía de guerra en este caso, pero en una guerra de crisis absoluta, de no cerrar más empresas, de no dejar más gente en el paro. Eso realmente hace que muchas otras cosas pasen al segundo plano. Entonces, yo he visto empresas que estaban en su camino del cambio y no sé qué y lo han parado. Entonces, que realmente hasta que no vuelvan a ser, para empezar, hasta que no vuelvan a saber si sobreviven o no sobreviven, luego ya volverán a pensar, ¿no? Pero es así, ¿no? Al final las urgencias si te estás muriendo, pues al final intentas salvar la vida y ya está, y lo demás pasa a segundo plano. Esa yo creo que también es una barrera. Quizá otras barreras también sean las personas que todavía estamos ahora, me incluyo, al frente de muchas organizaciones, ¿no? De que nuestro bagaje y nuestra cultura no es así. Y tenemos que aprender todo esto, ¿no? No lo llevamos, digamos, de alguna manera en el ADN, que eso se soluciona con el tiempo, de todas maneras. O sea que... Sí, supongo que también ese cambio, ahora que nombras el tema de las generaciones y el tema del aprendizaje, pasa por la educación. Yo es que echando un vistazo a los planes formativos de las principales universidades españolas, tanto en grado como en posgrado, es que las materias, las asignaturas, la concepción de estos estudios siguen siendo muy economicistas y siguen poniendo el foco en esas mediciones más tradicionales que hemos hablado que quizás deben cambiar y de incluirse otras nuevas, pero no aparecen estos nuevos conceptos, no aparecen por ningún lado todavía. ¿Es realmente el problema educativo algo fundamental en este aspecto? A ver, yo creía que ahora ya lo metían un poco. O sea, que yo ahora no sé mucho el mundo, ya no estoy un poco alejada, ¿no? Del mundo de la academia, pero desde luego en mis tiempos para nada, ¿no? Entonces nosotros fuimos educados así, en que nuestros referentes, digamos, de aquel entonces, tanto en grados como en posgrados, eran personas de gran éxito económico y nada más. Y por supuesto nosotros salimos todos con en la frente grabado que nuestro objetivo en la vida era maximizar el beneficio de una empresa. Y ya está, no íbamos más allá. Y todo, o sea, la microeconomía siempre, y ya no solamente de las empresas, incluso cuando hablabas en microeconomía, cuando hablabas se maximizaba, no sé cómo se le llamaba, la utilidad, ¿no? La utilidad, en ningún momento tú, o por lo menos no percibías que la utilidad era mucho más que el balance entre ingresos y gastos, ¿no? O sea, igual si pensabas mucho llegabas a intuir que había algo detrás, ¿no? Pero no era nada evidente. Yo ahora no sé cómo se dan las clases, si dices tú que no están, pero yo pienso que la gente que sale, los jóvenes que trabajan conmigo, vienen de otra manera. No sé si porque los han educado así o porque se han autoeducado, que también puede ser que sea un tema que aunque en las escuelas o en las universidades no te los enseñen, ellos se hayan preocupado porque tienen realmente esa preocupación, ¿no? Y yo creo que son grandes aliados, sinceramente, las nuevas generaciones. No solamente desde el punto de vista de quién trabaja y cómo trabaja, sino incluso desde el punto de vista de quién y cómo consume. O sea, es un gran aliado. Hay veces que hay cosas que las cura el tiempo y está, yo creo que es de verdad que es una. Otra cosa es que si es demasiado tarde, a que esperemos a que haya ese cambio de generación no sé, ¿no? En los puestos más directivos o más... Claro, que es muy interesante este factor que incluyes tú ahora, mirando la pregunta que yo te había hecho desde esta perspectiva, ¿no? Cambiando el foco. Da igual lo que pase, entre comillas, en la universidad, en el grado, en el posgrado, porque si estas generaciones, digamos, que tienen incorporado en su ADN, aunque solo sea por contagio del contexto, una serie de valores diferentes, el cambio puede ser posible. En vuestro trabajo de experiencias de CODES, ¿sí habéis notado que hay, digamos, un cambio de una generación a otra de empresarios, de directivos, en cuanto a esta preocupación? Lo notamos, sí lo notamos. Al final son discursos muy diferentes. No son, a ver, sí, o sea, por supuesto los que trabajamos nosotros, lo que pasa es que esos no son representativos porque para eso trabajan aquí, ¿no? Es decir, pero cuando vas a las empresas a hablar y te viene la gente ya más joven digo, pues de menor de edad, que sean jovencísimos, de 35, de 35 para abajo.
notas otro espíritu y muchas veces a lo mejor lo que tú dices, incluso yendo contracorriente. O sea, nosotros en mi generación, los que nos hemos salido de lo que nos enseñaron, somos raros. Y somos mirados como raros y interrogados de cuáles son realmente lo que nos ha llevado a hacer esa locura, ¿no? Es de alguna manera. De toda esta generación no es así, es al revés. Es casi al revés, te diría yo. Estamos terminando la conversación y, en cierta manera, para invitar a aquellos que nos están viendo, te quería plantear o recuperar un tema que ha salido en la conversación que tú mismo has mencionado, de que tenemos que hacer partícipes a todo el mundo de este proceso. Es algo en lo que también insiste el Papa Francisco cuando nos invita a participar de esa economía de Francesco, ¿no? Y en parte quizás por eso se está convirtiendo en un gran líder de este movimiento, ¿no? Invitar a todo el mundo y no dejar a nadie atrás. Claro, la pregunta del millón que yo quiero plantear y que también quizás puede servir a aquellos que nos están viendo para animarse a este cambio de esta acción es ¿cómo hacemos para que este cambio sea extensible a todo el mundo? ¿Qué podemos hacer para que eso sea posible, que este cambio sea extensible a todo el mundo? Desde el punto de vista de todo el mundo geográfico, de todos los países, Sí. Yo diría que tenemos dos grandes aliados, que es el Acuerdo de París, que se firmó contra el cambio climático hace unos años y que lo rubricaron prácticamente todos los países del mundo, creo que faltaron dos. Y el segundo sería los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Tenemos una gran suerte con esto, porque de repente tenemos unos objetivos que todo el mundo quiere seguir, que todo el mundo ha decidido cumplir a nivel mundial y que implican una serie de cosas que si realmente los países y por ende los países, los gobiernos, las empresas, los ciudadanos y las instituciones los hacen suyos y realmente se va por ellos, en un momento tenemos un mundo mirando todo el mundo hacia el mismo sitio con unos objetivos de la humanidad muy claros. Otra cosa es que esto, como todo, al final o se politice o se malentienda o se tal, pero en pureza es una herramienta para los que trabajamos en esto, vamos, el mejor regalo. Porque realmente sin ningún tipo de, digamos, de tinte ni de consideración de ningún tipo, tú tienes una carta con unos objetivos todos y unas metas muy claras con las que hablar a todo el mundo de verdad, a todo tipo de, a toda la sociedad, a todo el mundo. Y si conseguimos que cada uno de nosotros o cada empresa reflexione en esos objetivos y en cómo en su vida actúa en pos de ellos, habremos conseguido alinear voluntades y por lo tanto hacer un cambio. Es un gran aliado. Esta pregunta que te hago ahora para terminar nuestra conversación se la estamos haciendo a todos los que pasan por esta serie de entrevistas sobre economía de Francisco, economía del bien común. Es quizás la más conceptual, la más abstracta de todas, pero por otra parte quizás por esa misma razón la más importante. ¿Con qué economía sueña María Oria? Pues con una economía que asegure la felicidad de las personas, tanto presentes como futuras, y teniendo en cuenta siempre los límites del planeta y en el entorno en el que nos movemos, y sin sobrepasarlo. Pues muchas gracias, María, por acompañarnos esta mañana. Pues ya estamos.